Bien, pues nuestra siguiente comunicación es la de Elena Pulido Rosales, de la Universidad Complutense de Madrid, titulada Recordar lo que vio, porque supo mirar, el murmullo de lo cotidiano en la memoria de posguerra de Carmen Martín Gaite. Elena es doctoranda del programa de estudios literarios en la Universidad Complutense de Madrid, está graduada en literatura general y comparada y tiene un máster en estudios literarios y en gestión cultural. Ha trabajado como gestora en diversas instituciones y actualmente es beneficiaria de un contrato predoctoral de la Universidad Complutense para desarrollar su tesis sobre las poéticas de lo cotidiano en la obra de Nazalí Saraute, Natalia Ginsburg y Carmen Martín Gaite. Forma parte del Grupo de Investigación de Estudios Literarios y Culturales y Estudios de Género y ha colaborado en diversos proyectos de innovación docente, como Leer en Comunidad, creación y desarrollo de clubes de lectura dentro y fuera de la universidad, donde dirigió un club de lectura enfocado en la literatura sobre el hogar y sus habitantes, y a la Este, revista de teoría de la literatura y literatura comparada. Sus líneas de investigación se centran en la literatura escrita por mujeres, la literatura contemporánea, la teoría del lenguaje literario y los estudios de lo cotidiano. Elena, tienes la palabra. Vale, ¿se me oye bien? Sí, ¿no? Sí. Vale, muchas gracias, Mar, y muchas gracias al comité organizador. Yo cojo un poco el testigo de lo que ha dicho Alejandro en algunos temas que ahora veremos. Como ha dicho Mar, mi investigación se centra en el análisis de las poéticas de lo cotidiano y para esta ponencia me interesaba abordar de qué manera lo cotidiano en la obra de Carmen Martín Gaite nace en un contexto violento y represivo y cómo este contexto es causante precisamente de la relevancia de la cotidianidad en la poética de la autora. Carmen Martín Gaite desarrolla su obra entre 1954, año de la publicación de su primera obra, El balneario, hasta finales del siglo XX. Nacida en 1925, llega a ser testigo, aunque aún joven, de la contienda, y su juventud coincide con los años de posguerra. Unos años que retrata en la novela que la consolidó como autora y con la que ganó el premio Nadal entre Visillos, publicada en 1957. No obstante, la conciencia de la necesidad de ofrecer un testimonio de estos años no se plantea de forma evidente hasta después de la muerte del general Franco. En Historia e Historias, la autora constata a este respecto: yo no me sentía vieja todavía, pero me daba cuenta de que mi testimonio, aquel que había dejado caer sin darme cuenta con la frescura de la inmediatez en mi primera novela larga Entre Visillos, empezaba a ser histórico. La muerte del general Franco supuso, no solo para mí, sino para mucha gente de mi edad, el espaldarazo definitivo que nos convertía en testigos de la historia. Ahora ya sí que no había más remedio que ponerse a revisar las cosas desde otra perspectiva. Tras los años de dictadura, y de nuevo vuelvo a citar a Carmen Martín Gaite, el escritor nota que sus historias, aquellas por las que navegaba con naturalidad, casi reflexivamente como por las aguas de un río cuya naturaleza no intriga demasiado, se han convertido para alguien en materia de historia en mayúscula. Las pequeñas historietas y anécdotas, nutridas de la experiencia personal y la memoria voluble y cotidiana de aquellos años, se han convertido en historia para los nuevos jóvenes. Ahora bien, ¿cómo dar cuenta de esta experiencia y cómo plasmar la memoria de aquellos años? La insuficiencia narrativa de la historia con mayúscula para dar cuenta de la experiencia de posguerra es una idea que sobrevuela la escritura de la autora. En su obra propone ir en busca de lo más difícil de captar, lo más transitorio y huidizo, lo cotidiano, entendiendo cotidiano como algo presente y apenas perceptible, el murmullo que resuena tras las grandes palabras de la épica de vencidos y vencedores. Esta atención por la vida cotidiana está además fuertemente marcada por el papel de la mujer en el contexto violento y represivo de la época franquista. Para esta ponencia, por tanto, partiendo de las obras de Carmen Martín Gaite, exploro la representación de lo cotidiano en el contexto de posguerra y para ello me centraré en cómo este cotidiano está marcado por una atención a la experiencia femenina en particular, cómo este retrato de la experiencia femenina está influenciado por la atención a la educación sentimental de las mujeres en los años de posguerra y finalmente hablaré de cómo los espacios de lo cotidiano marcan la perspectiva de la mirada que la autora dirige a la memoria. Bueno, ahora vuelvo a esta cita, pero la relación de lo cotidiano con lo femenino ha sido ya tratada desde la crítica de los llamados estudios de lo cotidiano o Everyday Life Studies. Para Mike Featherstone, autor de The Heroic Life and Everyday Life, lo heroico se encuentra en la esfera del peligro, la violencia y el riesgo, mientras que lo cotidiano es la esfera de las mujeres, la reproducción y el cuidado. Por su parte, Rita Felsky, en The Invention of Everyday Life,
encuentra similitudes entre lo cotidiano y lo femenino en la manera en la que ambos se han definido desde la negación. Lo cotidiano como lo femenino nunca han pertenecido al reino de la guerra, el arte, la filosofía o el saber científico. ¿Qué queda entonces para una mujer, excepto lo cotidiano, el reino de lo insignificante, invisible y sin embargo indispensable y siempre presente? De esta manera, tanto lo cotidiano como lo femenino quedan de alguna forma relegados a lo otro, aquello que no es ni el gran acontecimiento ni la gran historia. En definitiva, a lo que queda cuando eliminamos el resto de sucesos o ámbitos relevantes. Esta perspectiva es especialmente interesante cuando hablamos de un contexto de posguerra, pues lo cotidiano parece florecer y volverse relevante cuanto más perceptible es su compañero dialéctico, el acontecimiento. Si el autor francés Georges Perec en Lo infraordinario se preguntaba si lo que siempre nos habla es lo insólito, ¿cómo dar cuenta de lo demás? En esta línea, el prólogo de Usos amorosos de la posguerra española de esta autora comienza con unas palabras muy reveladoras. Cito, son estas de aquí. Siempre que el hombre ha dirigido su interés hacia cualquier época del pasado, se ha sentido un tanto insatisfecho en su curiosidad con los datos que le proporcionan las reseñas de batallas, contiendas religiosas, gestiones diplomáticas, motines. Y se ha preguntado en algún momento, pero bueno, esa gente que iba a la guerra, que se aglomeraba en las iglesias y en las manifestaciones, ¿cómo era en realidad? ¿Cómo se relacionaba y se vestía, qué echaba de menos, con arreglo a qué cánones se amaba? O también, resumiendo, podríamos plantearnos cómo era su cotidianidad. En definitiva, la representación de lo cotidiano mediante el ejercicio de escritura se convierte de esta manera en una revelación en la manera en la que visibiliza aspectos ocultos de la realidad y, por otro lado, en una revalorización de una parte de la experiencia humana y de unas prácticas comúnmente asociadas al género femenino. Volviendo al prólogo de Usos amorosos de la posguerra española, es especialmente interesante la manera en la que se vislumbra la asociación de esta cotidianidad con la idea de educación sentimental. Sin ir más lejos, el párrafo citado antes acababa de la forma siguiente. Sobre todo, cuáles eran las normas que presidían su educación, la de quienes estudiamos. La educación sentimental, sobre todo la de las mujeres, es una cuestión que atraviesa la narrativa de Martín Gaite. Su obra Entre visillos, publicada, como decía, al comienzo de su carrera, ya funciona como una especie de Bildungsroman femenino. La propia autora escribe, prologando el cuarto de atrás, es muy importante el papel que jugaron las novelas rosa en la formación de las chicas de los años 40. Bueno, y lo de las canciones me parece fundamental. Al hablar de canciones, la autora se refiere especialmente a las coplas de Concha Piquer, coplas que narraban pasiones inútiles frente a la propaganda de la espera que se impuso con la llegada del franquismo y recordaban los escombros de la guerra contra la retórica de los años triunfales. La novela rosa, por su parte, contradecía el modelo de abnegada madre y esposa que propugnaba la sección femenina. La autora explica: una pasión como aquella nos estaba velada a las chicas sensatas y decentes de la Nueva España. En el interés de la autora por estas fantasías escapistas de la joven chica de posguerra encontramos de alguna manera un intento de creación de memoria colectiva. Su obra se centra en lo particular y aparentemente banal, y es banal probablemente por su asociación con lo femenino, logrando encontrar esta memoria colectiva común, más invisibilizada, oculta tras las cortinas, pero existente en estos años de posguerra. He hablado hasta ahora de lo cotidiano en relación con la experiencia femenina de posguerra. Partiendo de esta idea, me centraré ahora en los espacios de lo cotidiano. En su ensayo Desde la ventana, enfoque femenino en la literatura española, la autora comenta que le interesaba el significado que los espacios interiores pueden aportar como espoleta de fantasía para la mujer recluida en ellos. Dentro de estos espacios, dice la autora, la ventana se me apareció como un elemento fundamental, casi como un símbolo. La autora escribe este ensayo como homenaje a todas las mujeres ventaneras que en el mundo han sido. El concepto ventanera, según recoge la autora, aparece con frecuencia en toda la literatura clásica española y apareja siempre con él una marcada carga de censura. Explica: la atribución de liviandad a las mujeres ventaneras corre parejas con la exaltación del encierro como panacea. Y continúa: la ventana condiciona un tipo de mirada, mirar sin ser visto,
Consiste en mirarlo de fuera desde un reducto interior, perspectiva determinada en última instancia por esa condición ventanera tan arraigada en la mujer española y que los hombres no suelen tener. En definitiva, la ventana marca una fuera y una dentro y manifiesta la separación entre el espacio público y el espacio privado, el de la cotidianidad y este último destinado a las mujeres. En el contexto de posguerra, la ventana es la transgresión de la diferenciación de los espacios impuesta. Esta diferenciación de espacios, no obstante, no determina una visión negativa de los espacios privados en la obra de Martín Gaite. Recordemos que el ensayo del que vengo hablando, el dedicado a las mujeres ventaneras, comienza hablando del ensayo de Virginia Woolf, Una habitación propia, en el que Woolf defiende la importancia del espacio privado femenino. Desde la ventana, Martín Gaite describe su apartamento con un lenguaje ligado a la idea de protección. Cito: «Las 4 paredes de mi refugio provisional no solo no se me caían encima, sino que me arropaban maternalmente». Y aún más, en el cuarto de atrás, la autora nos plantea el siguiente juego: pinto, pinto, ¿qué pinto? ¿Con qué color y con qué letrita? Con la C de mi nombre, 3 cosas con la C, primero una casa, luego un cuarto y luego una cama. De hecho, en 2 ocasiones en esta novela la autora alude a la C de su nombre, en ambos casos con relación a lo banal. La segunda siendo el mío, su nombre, no sorprendía a nadie, empezaba con la C de cuarto, de casa, de cama. La representación y alusión a los espacios privados funciona también como una reivindicación de la materialidad asociada a lo cotidiano, una materialidad fundamental y relevante. Filósofas como Sara Ahmed han problematizado los espacios cotidianos. Concretamente, Sara Ahmed habla de las mesas y las camas como espacios esenciales y todo lo importante sucede siempre en una mesa o en una cama. Frente al discurso que ensalza lo público y que se podría ligar en un esquema con lo masculino, con lo relevante, con esta gran historia, la autora apuesta por la reivindicación de la cotidianidad como espacio en el que se evidencian las tensiones de una época turbulenta. En esta cotidianidad ocupan un espacio relevante los usos y costumbres y las condiciones materiales. En resumen, y ya voy acabando, la obra de Martín Gaite se sustenta en la diferenciación espacial entre el afuera y el adentro, entre lo público y lo privado y, en última instancia, entre lo personal y lo colectivo. La autora busca el modo desde el que dar testimonio, no como portavoz de la historia con mayúsculas, sino desde la mirada de un testigo vocacional que se limita a recordar lo que vio porque supo mirar. Existe, por tanto, a la hora de abordar el relato de posguerra, una tensión entre la historia y las historias, entre ideología y experiencia. En este binomio, la autora siempre escoge lo segundo. Su enfoque, marcado por la representación de lo cotidiano y los espacios privados, como la ventana, la casa o el cuarto, refleja no solo la experiencia de las mujeres, sino también muestra una revalorización de lo íntimo y lo aparentemente banal como parte fundamental de una memoria colectiva. A través de su obra, Carmen Martín Gaite ofrece una perspectiva distinta de posguerra, centrada en lo invisible y en la educación sentimental, evidenciando estas tensiones de público-privado, personal e histórico. Muchas gracias.